Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Abigail Lasses te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Buen día. Igualmente, Guillermo. Bueno, ¿qué opinás? Estábamos hablando recién de las organizaciones sociales, de los reclamos, ¿no?, que vienen haciendo desde hace ya tiempo y que obviamente por la situación en la que estamos viviendo tampoco se los puede cumplir. O sea, ni se les puede cumplir bajar la inflación rápidamente, ni tampoco que tengan más plata en el bolsillo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinás? Mira, en términos económicos, este gobierno fracasó y es irreversible. Durísimo. Para que tengamos claro, vos también debes ser una niña, pero Gracias. Para que tengamos claro, esto es como si vos analizaras el plan de convertibilidad en el año 2001. Todos sabíamos que estaba terminado. Sí. Es irreversible. Irreversible. Obviamente, esta situación trajo aparejada la crisis política en la alianza gobernante, que se expresa en la pelea, en la discusión entre el número uno y el número dos, o como lo quieras poner, el presidente y el vicepresidente. Y esto va a traer consecuencias judiciales. Por lo tanto, esto lleva a la discusión en el Consejo de la Magistratura. Ahora, si vos hubieras estado en el gobierno, Guillermo, ¿qué hubieras hecho en cuanto a la economía del país? Porque además también hay que decir, este gobierno tuvo un montonazo de golpazos. En primer lugar, la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, después la pandemia, se sale más o menos de la pandemia y en cuanto largás un poquito el aire, después de estar tapado con agua, tenés la guerra de Ucrania. Mira, eso está muy bien para el discurso, pero no es cierto lo que estás diciendo. No es cierto. ¿Y cuál sería la verdad? Bueno, por eso no es cierto. Sino, o conversamos para tratar de iluminar, sí, o conversamos para oscurecer. A ver. Eso déjalo que lo diga el gobierno. El gobierno encabezado por un inepto como Alberto Fernández. La deuda se sabe desde el año 18. Sabías que ibas a heredar un país endeudado, como lo sabía Kirchner, que heredó lo que heredó de Duhalde, que a su vez heredó lo que heredó de la Rúa. Sí. Con lo cual, ser presidente es un hecho voluntario. No es que puedes decir, yo llegué de presidente y me encontré con la deuda. Che, ¿de qué estamos hablando? Vos cuando te presentás a la presidencia, sabés con qué te vas a agarrar. O sea que no es ningún golpazo. Él sabía. Primer tema. Bien. Segundo, la pandemia. La pandemia, como su nombre lo dice, fue global. Y la de las pocas economías que cayó, según el gobierno el 10, según Moreno un 14, fue Argentina por las bestiales decisiones tomadas por el presidente. Bestiales, de un ignorante. O sea, vos hubieras tomado otras decisiones completamente distintas. Pero lógico. A ver, ¿y qué hubieras hecho, por ejemplo? ¿Qué hubieras hecho? Bueno, me estás preguntando, te contesto. Ah, sí. Perdón. Es que me interesa saber cómo sería la solución para salir, ¿viste? Pero claro. Pero, ¿cuál quieres? ¿Que hablemos para adelante o hablemos para atrás? No, por eso, para salir. Bueno, pero es que como vos me estabas hablando de la pandemia, no tuve otra alternativa que contestarte. Primero la tontería de la deuda, como si fuera un hallazgo de Alberto Fernández. ¿Pero qué le pasa a este muchacho? Si el crédito... Yo le mandé una carta a la Lagarde, como coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. ¿O no te acordás de esa carta en el año 18? Sí, me acuerdo. Y bueno, entonces, es una sorpresa para Alberto Fernández del año 19 que el país estaba endeudado. ¿Pero qué les pasa? Segundo, estábamos hablando de la pandemia. ¿Querés que saltemos el tema de la pandemia? No, seguí tranquilo. Seguí tranquilo, bien, así te puedo... Así te mirá, entiendo el análisis, sí. Lo de la pandemia. Cualquier otro gobernante que hubiese leído a Carrillo, el extraordinario ministro de Salud de Perón, hubiese aprendido que no podés tener buena salud sin buena economía. Pero ¿cómo vamos a tener un presidente que diga, entre salud y economía elijo la salud? Pero que no sabe que salga agua corriente en tu casa cuando abrís la canilla es producto de una buena economía, o piensa que es producto del Espíritu Santo. ¿Pero qué le pasa? ¿No se da cuenta que cuando el chico toma 1 litro de leche es porque hay una buena economía? Bueno, es que la ignorancia es enorme en este muchacho. No está apto para estar donde está. Y finalmente,
como si esto fuera poco, elige de ministro de Economía para este momento tan crucial de la Argentina, porque se lo recomienda Stiglitz, su amigo Stiglitz, el cual lo trajo por primera vez a Stiglitz en el 2007. Porque yo tuve una reunión en la Casa de Gobierno con Kirchner, Alberto y Stiglitz, convocado por Alberto Fernández. Y como le recomienda este muchacho, que 60 días antes estaba haciendo las compras en Estados Unidos, le parece que la persona adecuada para resolver esta compleja situación que atravesaba la Argentina. Para no decirte que en algún momento dijo que hicimos un gobierno de científicos, con lo cual no conoce a los científicos o no sabe cómo es el Poder Ejecutivo. En este marco, que es lo único que le queda hacer a los funcionarios que de alguna manera tuvieron algo que ver con la década ganada. Mirá, decirle a Alberto, mirate al espejo y en vez de autopercibirte exitoso, fíjate la realidad que te transmite el espejo y obra en consecuencia. Antes de que sea demasiado tarde y la realidad se imponga. Antes de que sea demasiado tarde y la realidad se imponga. Ahora, Guillermo, también te pregunto sobre lo que dice Alberto Fernández, porque me imagino, vos lo debes haber escuchado hablar en distintas oportunidades, pero ¿vos considerás que él entiende que estamos en esta situación o que pasa en la Argentina lo que vos estás describiendo? No, no tiene comprensión de la realidad. Con esa historia posmoderna, esa historia de la posverdad, esa historia de la autopercepción, la realidad es que dejó de ser criterio de verdad. El concepto clave peronista, venido obviamente de las más viejas tradiciones occidentales, en la construcción de su estructura de pensamiento, es la única verdad de la realidad. Sí. No es un principio de Perón, que lo haya inventado, viene de la cultura griega. La única verdad es la realidad. Cuando vos transformás esto por la posverdad, venida de las cabezas posmodernas, que en términos políticos la socialdemocracia es un lío bárbaro. Yo no voy a ir a discutir la socialdemocracia en Europa, es un problema de los europeos. Lo que te digo es que esas cosmovisiones no resuelven ningún problema de Hispanoamérica. Por eso nosotros éramos estrictamente un equipo de gobierno anclado en la realidad. Anclado en la realidad. Cuando Kirchner decía, estamos en el infierno, estamos subiendo un pasito más en la escalera, estamos en el último subsuelo, estamos subiendo, estaba anclado en la realidad. Guillermo, sí, perdón. Y lo que hicimos fue construir con 12 escarbadientes una década extraordinaria. Que también estábamos endeudados y se pagó la deuda. También teníamos los movimientos sociales y se generó trabajo. Tenés que hacer la macroeconomía que te permita, después que la ordenás, empezar a trabajar en los sectores económicos. Te hicieron exactamente al revés. Desordenaron más la macroeconomía desastrosa que le daron de Macri. Mirá lo pésimo que es este gobierno, que está por volver Macri. ¿Vos te das cuenta? El peor gobierno de la dictadura para acá, que había sido Macri, está por volver culpa de Alberto Fernández. ¿Pero qué me quiere decir con la pandemia, la deuda? Si ya se sabía. Algunos sostienen... Y la pandemia fue un tema global. Algunos sostienen... Y está por volver Macri, a menos que vos me digas que no. Que es mentira que está por volver Macri y que Alberto va a reelegir con la fusta bajo el brazo. Y entonces no hablemos más, estoy absolutamente equivocado. Ahora, decímelo. No. No, mirá, no hay ninguna posibilidad de que vuelva Macri. No, no lo puedo decir. No, de hecho, ¿viste? Una de las cosas que más llama la atención es justamente que, por ejemplo, no Macri, pero sí Patricia Bullrich es la que asume, es la que tenga mejor visión. Va a volver Macri. No hay ningún gerente en la historia del capitalismo que se haya quedado con el negocio del patrón. Si no, decime uno. No. Te lo repito. No hay ningún gerente que le haya soplado el negocio al patrón. El PRO es un negocio de Macri. Los demás son gerentes, que los pone para acá, los saca. Escúchame,
El desastre que hizo Macri en el gobierno, ahora va a volver. Y si es Patricia Bullrich, imagínate que todo ese equipo que mostró ya estuvo, fracasaron todos, Sí, y sí. están por volver. Culpa de Alberto Fernández. ¿A quién le querés echar la culpa? ¿A la pandemia? Déjate de embromar. Déjense de embromar, porque van a ser responsables de la destrucción del movimiento obrero organizado, que es lo primero que van a hacer, porque tienen que acabar con el movimiento peronista. Y la manera de acabar con el movimiento peronista es desestructurar su columna vertebral. Lo han escrito y lo han dicho durante 70 años. Ahora están a punto de conseguirlo, culpa de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Ahí, Porque eso me Alberto iba a preguntar, Fernández- claro. Alberto Fernández está ahí por la irresponsabilidad de la decisión de Cristina tomada en soledad, que nadie se la pidió. Pero ¿cómo vos vas a tomar la decisión de los destinos de la patria y del pueblo en soledad? ¿Pero quién explicó que las decisiones se toman en soledad? ¿Pero qué? Ni siquiera vos resolvés en soledad lo que vas a comer esta noche, a menos que vivas sola. Y hay que ver si lo podés resolver. ¿Pero qué les pasa? ¿Vos te pensás que la década ganada se hizo así? ¿Que un día se levantaba Kirchner y tomaba una decisión en soledad? ¿Pero qué les pasa? Bueno, es algo que ¿Qué es siempre esa se manera le de criticó gobernar? a Cristina, de hecho, ¿no? Que gobernaba en soledad, pero me gustaría sumar a Candelaria de la Sota, que ya está enganchada con nosotros, a ver que también quiere hacerte unas preguntas. Cande, buen día. Dámelo. Buen día, Avi. Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo quería consultarle. Justamente usted decía, Alberto Fernández eligió a Martín Guzmán como ministro de Economía y en este momento lo que vemos es que el presidente está abrazado a Martín Guzmán. Es como su única carta de salvación, o así lo perciben desde el gobierno. ¿Qué es lo que usted cree que puede pasar antes de que lleguemos a las elecciones, de aquí a fin de año, en materia económica, si esto sigue así, si el presidente continúa abrazado a la única receta de lo que le propone Martín Guzmán y de lo que marca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, esto está muy claro. El acuerdo con el fondo es pristino, es transparente, está escrito, está ahí. Sí. Si cumplen las pautas definidas en el acuerdo con el fondo, esto termina como de la rúa, con una brutal recesión donde en el último bimestre de este año podés entrar en depresión económica. Recesión vas a entrar dentro de un mes. Depresión podés entrar en el último bimestre. ¿Por qué? Porque obviamente el Fondo Monetario le regaló, entre comillas, a Guzmán lo único que él discutió, que es el déficit fiscal primario, para venir y decirle a Alberto y a Cristina, miren, ¿ves que esta vez el Fondo Monetario no nos pide ajuste? Y les regaló Guzmán al Fondo Monetario el manejo de la política monetaria. Con lo cual, en este momento vos tenés una inflación anual que se va a acercar al 28-29% y tenés menos dineros en la calle que al 31 de diciembre. Imagínate lo que va a ser punta a punta cuando llegues a fin de año. Una inflación, que se va a acelerar y muchísimo menos dinero. Por lo tanto, te caen los saldos monetarios reales. Va a haber menos plata en el mercado. Cuando vos tenés muchísima menos plata en el mercado, no se vende nada. Punto. Si no cumplen con el Fondo Monetario y convalidan la inflación vía emisión, el final es como Alfonsín, vas a la hiper. Mirá, estos dos finales están así, son Guillermo, irreversibles. En términos sociales. Guillermo, ahí te estás preguntando Candelaria. A ver, Cande, si te escuchaba, me parece que Guillermo te estaba escuchando. Sí, perdón, Guillermo. Y en este escenario que usted dice de aquí a fin de año, tanto el escenario o de la hiper o el escenario de la recesión con alta inflación, ¿cómo se imagina que es? No, si es recesión, social? ¿Cómo se imagina que se va a actuar la calle? Si es recesión no es con alta inflación, podés llegar a tener deflación en algunos sectores económicos en el último trimestre y con depresión económica en el último bimestre. Esto de la estanflación es una historia, no, yo te estoy diciendo clarito lo que va a pasar. Si cumplen con el acuerdo con el fondo, la inflación deja de ser un problema. El tema es que no vas a vender nada, ni un clavo. ¿Bien? No vas a vender un clavo. La cuestión social. Pero por eso se tiene que ir Alberto Fernández antes. De la Rúa no renunció antes, renunció después de los muertos. ¿A dónde quieren llegar?
¿A dónde quieren llegar? Cuando vos me preguntás por la situación social, ¿qué me querés preguntar? ¿Qué me quieren preguntar? ¿Usted plantea que tiene que haber una asamblea parlamentaria? Pero lógico, tiene que haber una asamblea legislativa cuanto antes. Se tienen que ir Alberto y Cristina, no hay otra alternativa. Y los gobernadores peronistas se tienen que hacer cargo de esto, eligiendo algún veterano que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001, y que trate de encauzar la situación, a ver si llegamos con una fórmula competitiva en el 2023. Este gobierno es un desastre, no puede enterrar ni un caño en una llanura. ¿Vos te das cuenta dónde estamos? Escúchame, en la década ganada, vos pasaste un caño por el estrecho de Magallanes, que unió Tierra del Fuego en el continente, y no fue ni siquiera fue tapa de los diarios, porque es una estupidez. La Argentina tiene gasoductos, el primero lo hizo Perón, en el 50, y ahora no pueden enterrar un caño. Pero vos te das cuenta en manos de quién estamos. Ahora, Moreno, buen día, ¿cómo le va? Pablo Mercado lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? Una asamblea legislativa en la Argentina, en la historia reciente, ocurrió luego de una crisis muy fuerte como la de finales de 2001. Por eso hay que hacerlo antes. Ahora, ¿no es una salida plantear una asamblea legislativa más al estilo europeo, donde hay gobiernos parlamentarios y demás? Y no hay alternativa, lo único que permite la Constitución. ¿Qué querés que No, te está diga? claro que está prevista por la Constitución, pero digo, no es un mecanismo habitual en la política argentina. Pero, eso. pero ¿qué querés? Tampoco es habitual tener un inepto de presidente. No es habitual. No es habitual tener un muchacho como Alberto Fernández de presidente. No es habitual porque cuando de la Rúa llegó a este estadio, es porque se había enfermado. Se había enfermado. Y lo empastillaban todos los días. A este no lo empastillan, este es así. Ahora, el problema con Alberto, y por eso se tiene que ir Cristina, es que no atravesó el proceso de selección. Lo eligieron así. Y no es que Cristina se equivocó entre combinar los zapatos y la cartera. Eran los destinos de la Argentina. Ella sabía que este muchacho no es apto. Si lo echó 2 veces del gobierno. Entonces, Guillermo, a ver, lo que a mí me queda con tu alocución es, ¿Cristina planificó el choque económico de la Argentina, el choque social de la Argentina? No, ella lo que hizo fue elegir un inepto. Eso fue. Era responsable política de que tengamos este inepto presidiendo la Argentina. Sí. Sí, bueno, sí, sería, a mi gusto, o sea, sería el mensaje más o menos ese, ¿no? O sea, eligió un inepto y se chocó el país, o sea, así de simple, no quedó otra. Y realmente un gobierno nacional y popular con bases peronistas. Yo creo, de hecho, que este no es un gobierno que respete las bases de Perón, diríamos, sino que cada uno va haciendo el gobierno como quiere. Realmente estamos fabricando todos los días un poco más de pobres, y eso es lo que, por ejemplo, me genera mucho ruido en la cabeza, para futuro, para las elecciones y para lo que falta transitar. ¿Guillermo? Uy, se nos cortó Guillermo Moreno.